¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video en el canal y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a uno de los representantes del fútbol canadiense, si lo queremos ver de esa manera. Tenemos aquí a Carlos de Pelota de Maple. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí, pues, y verte nuevamente después del live que tuvimos hablando del Guatemala versus Canadá. Ahora, pues, jugamos el juego de vuelta y estás aquí en mi canal. Un saludo hasta donde estés y ¿cómo Así. estás? Nada, a ti hoy día me toca de visitante, agradecerte la invitación, Josué, a tu canal para hablar de lo que va a ser el fútbol canadiense, ¿no? Y sobre todo el encuentro con la selección de Guatemala que ya se va a estar disputando el día de mañana. Ya estamos a A pocas pocas horas. horas del encuentro. Hoy hubo otra conferencia, Jesse March, esta vez muy enfocada a lo que va a ser el partido contra Guatemala. Hubieron representantes de la prensa de Guatemala en la conferencia de prensa. Obviamente la conferencia fue remota, vía llamada Zoom, para todos los periodistas que estamos fuera de Los Ángeles, obviamente, donde va a ser el partido. Y simplemente fue una conferencia que se le preguntó, salió con Joe Waterman, jugador del Chicago Fire, y es uno de los jugadores que ya anteriormente ha tenido convocatorias con la selección canadiense. Joel Waterman comenzó en la Canadian Premier League, en la liga local de Canadá, y luego fue fichado por el CS Montreal, y luego, después de eso, eh, pues dio su salto a el Chicago Fire. Es más o menos la carrera de Joel Waterman, que se espera que arranque mañana. Se le preguntó muchas cosas que podemos ir desmenuzando a lo largo de tu programa. Muy bien. Y bueno, para que nos contés un poco antes de entrar en detalle con el amistoso, contanos un poco más del canal, Pelota de Maple, de dónde surge ese sueño o esa idea de transmitir el fútbol canadiense en español. ¿Cuál es tu vínculo también con Canadá? ¿Dónde naciste y Uh cómo -huh. pues nació ese sentimiento con Canadá? Claro, te comento un poco. Pelota de Maple nace en el año 2022. Nace como una alternativa de poder ver el fútbol canadiense en español, em, con la trayectoria que venía haciendo y la buena campaña de Canadá durante Qatar. Las eliminatorias, sabemos que en aquel proceso mundialista de Qatar, la selección canadiense quedó como líder absoluta de CONCACAF, quedando puntera del grupo, ganándole a selecciones, las casi selecciones de siempre, ¿no? Estados Unidos y México, y dando sensaciones buenas, dando sorpresas, siendo como la cenicienta de la CONCACAF y por qué no considerada la cenicienta del Mundial de Qatar 2022, hasta que todo el mundo vio lo que hizo Marruecos y prácticamente ellos fueron la cenicienta. Canadá dio buenas sensaciones en su grupo, no llegó a ganar los partidos, pero pues dio pelea y compitió, no participó y dejó un mal sin sabor pues para los que disfrutamos del fútbol, porque queríamos ver a Canadá hacer historia, porque llegaba a ese mundial después de 36 años. La última presentación que tuvo la selección de la hoja de Maple fue en el Mundial de México 86, y hoy pues vuelve a una cita mundialista, tercer mundial de Canadá, y ahora le toca ser anfitriona junto con el país mexicano y el país de los Estados Unidos. Pelota de Maple nace con el propósito de no solo aprovechar la buena eh, trayectoria futbolística que venía pasando en Canadá, sino también difundir un poco el fútbol canadiense. El eslogan que tenemos en el proyecto es: el fútbol canadiense suena mejor en español. Es verdad, la pasión latina, para nosotros el fútbol no es un deporte, es una religión. Para todos los latinos vivimos, respiramos fútbol, que es algo que tratamos de ponerle énfasis al proyecto, ¿no? Tratamos de darle seguimiento no solo a la selección canadiense, sino cubrir la liga de fútbol canadiense, que es la Canadian Premier League. Es una liga nueva que tiene su octavo año ya, este 2026. También comenzamos a cubrir la liga femenina de la Northern Super League, que fue el año pasado. Hizo su debut como su primera liga profesional, y tratamos también de cubrir
selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas. Nuestro propósito es ser embajadores de fútbol canadiense. Sabemos que Canadá es un país donde se habla el inglés y francés y al pertenecer a una conferencia como es la CONCACAF, donde el idioma número uno es el español, inclusive en Estados Unidos, la segunda lengua que más se habla es el español. Hay mucho inmigrante latino, pues México ya se sabe que es la lengua materna y pues todos los países de Centroamérica es lo mismo. Entonces, queremos ser esa alternativa para la gente que no entienda muy bien el inglés y por qué no puedes tratar de ser embajadores a esa audiencia que tanto queremos. Y ahí vamos poco a poco posicionándonos y tratar de ser los número uno del fútbol canadiense en español y ver la manera de no solo posicionarnos como proyecto y crecer como marca, sino también eh, poder informar a la gente. Tenemos muchos colaboradores en todas las provincias. Sabemos que Canadá es un continente muy, pero muy grande, considerado uno de los más grandes del mundo, comparándose con países como Rusia o Australia en el tamaño de magnitud de país o inclusive el mismo Estados Unidos, pero pues ahí está Canadá, entonces tenemos la fortuna de tener colaboradores en todas, casi todas las ciudades de Canadá, reporteros, fotógrafos, videógrafos, y ahora pues el equipo está creciendo con la liga femenina, estamos sumando reporteras y pues ahí vamos dando nuestro granito de arena para que el fútbol canadiense sea más conocido. Perfecto. ¿Y podrías hablarnos un poco más también de cuál es, tu vínculo también con Canadá? Sí, Por nacimiento, ¿verdad? claro. Ajá. Sí, mira, yo soy peruano, yo soy de Perú, yo tengo en Canadá casi 20 años viviendo aquí en este país que prácticamente se convirtió en mi segundo hogar, me abrió las puertas a mi familia y a mí, todos vinimos aquí a emigrar, fuimos inmigrantes y pues aquí en Canadá pues me abrió las puertas, me dio las oportunidades, pude estudiar aquí, pude consolidarme, formar un hogar aquí en Canadá y pues eso es algo bonito que uno puede reconocer, ¿no? Al ser inmigrante de tantos años aquí, pues un montón de tiempo, casi 20 años viviendo aquí y obviamente soy peruano de corazón, o sea, yo también me gusta que a Perú le vaya bien en el fútbol y lo más gracioso es que cuando tuve la oportunidad de ir al Mundial de Rusia, no como prensa, sino como hincha para ver a Perú después de 36 años. Y lo más gracioso es que Canadá en Qatar también clasificó al Mundial después de 36 años. Sí. Entonces, como dos banderas con los colores parecidos, que prácticamente en una nací y en una me formé y aquí estoy pues viviendo en Canadá feliz, creo que esto ya es mi hogar. Obviamente Perú siempre va a ser va a estar en mi corazón, pues porque es, es la patria, ¿no? Donde nací, pero pues Canadá ya se volvió mi hogar y pues no hay nada que más bonito que poder pagarle al país que me abrió las puertas, haciendo crecer el fútbol que está creciendo mucho en Canadá. Perfecto, muy bien. Y bueno, ya al saber un poco más del contexto de cómo es Pelota de Maple, lo que los integran y cómo es el método de coberturas y que me parece muy bien y pues incluso pues son pioneros en ese sentido, Mm, pues entrar de lleno ahora a selección nacional de Canadá y de Guatemala. ujú, Que ya en pocas horas, bien lo decías, se enfrentarán en un amistoso internacional, el primer amistoso del año para ambas selecciones. Para empezar, ¿cómo ve la percepción el aficionado canadiense o en Canadá, cómo se ve esa percepción de enfrentar a Guatemala? Porque obviamente ya sabemos el historial que tenemos, la presente Copa Oro que fue en 2025, en la cual Guatemala, pues, avanzó en penales a las semifinales y una Canadá que se está listando para el próximo mundial, en donde, bien decís, van a hacer sede. exacto. Mira, te comento un poco cómo se ve el aficionado canadiense y cómo lo ve la selección canadiense. Este amistoso que se va a jugar no oficial el día de mañana en la ciudad de Los Ángeles, va a ser un amistoso como prueba de fuego para las personas, para los jugadores, mejor dicho, que quieran mostrarse y ganarse un cupo en la selección y quizás no tienen la oportunidad de poder jugar
¿A qué me refiero con esto? Que como puedes saber, al no ser un amistoso oficial de la FIFA, pues obviamente no han venido los jugadores europeos, hay jugadores que vienen con lesión, entonces hay jugadores que juegan en la liga de la MLS y hay jugadores de la liga local canadiense que han sido convocados a la selección y están tratando de llenarle los ojos a Jesse March y buscar un momento donde poder brillar y poder decir, aquí estoy, yo también estoy aquí, quizás no tengo todos los reflectores que tienen los jugadores europeos por jugar en clubes más grandes, pero aquí estoy y puedo aportar algo a la selección. Y es lo que dijo hoy día en conferencia Jesse March. Tuvimos la oportunidad de asistir a la conferencia de Jesse March y un periodista, un colega, le pregunta, ¿no? Como que qué se espera de esta convocatoria y este amistoso no oficial contra Guatemala. Y lo que él quiere es hacer crecer el grupo, hacer crecer el grupo. No puedo decirte consolidarlo porque no puedes consolidar un grupo cuando prácticamente casi todos los jugadores están en Europa o en el extranjero jugando, que juegan en la selección, pero sí consolidar un grupo de los que están peleando por un cupo en la selección, que son algunos jugadores de la MLS, en el caso de Joel Waterman, de Kamal Miller, por ejemplo, James Pantemis, jugador del Portland Timbers, que es normalmente llamado a ser tercer arquero y nunca se le da la oportunidad. Mañana se pondrá los guantes y atajará y podemos ver al tercer arquero de Canadá jugar ante Guatemala. Entonces, jugadores que siempre han sido llamados, pero que casi nunca tienen la oportunidad de poder meterse al once titular, lo van a poder tener mañana y poder quizás llenarle los ojos a Jesse March, entrenador de Canadá, y decir, mira, aquí estoy, yo también soy una opción y estoy aquí para trabajar y poder ganarme un puesto en el once titular. Sí, y de hecho también, pues, hoy hubo conferencia de Luis Fernando Tena ya en Los Ángeles como tal. Ujú, Confirmó a Marvin Ávila, este jugador que, pues, te mencionaba en el live que tuvimos. Por ujú, cierto, vayan a seguir a Pelota de Maple, tuvimos un live hablando del amistoso, juvenil guatemalteco que próximamente estará llegando al Sao Paulo, ujú. equipo de Brasil, y lo confirmó en la delantera como titular Luis Fernando Tena, que queriéndolo probar. ¿Cómo ves a la selección de Guatemala en estos últimos años? Tú, o bueno, tu persona, ¿qué percepción tenía de la selección de Guatemala? Estábamos hablando un poco que pues eres peruano, Ujú, incluso esa similitud con la camisola de Perú tiene la selección de Guatemala, la pero franja. volviendo a lo Mm. futbolístico, ¿cómo has visto el crecimiento de la selección de Guatemala? ¿Qué te pareció la selección de Guatemala tanto en Copa Oro 2023 cuando enfrentaron a Canadá en ese 0-0 y en esta Copa Oro de 2025 que quedaron en semifinales ante Estados Unidos? ¿Cómo ves a esta selección centroamericana? Yo creo que Guatemala es una selección en crecimiento, es una selección que quiere buscar hacer cosas importantes y consolidarse, y creo que está en un proceso, ahorita con la renovación del técnico, que lo conversábamos en el stream anoche, eh, siento que está buscando seguir ese proceso de crecimiento futbolístico. Puede ser criticado o no, pero yo creo que ha sido una buena opción que el entrenador de la selección de Guatemala continúe el proceso que viene trabajando. Hay jugadores que están comenzando a salir. Obviamente tienen ustedes jugadores en la MLS, hay jugadores, está este jugador también que juega en el CIES Montreal, Olger Escobar. Entonces tenemos, hay jugadores muy interesantes en el cuadro de Guatemala que quizás individualmente tenga la atención de la prensa, pues porque están jugando en el CIES Montreal, están jugando en MLS, hay un jugador que se va a ir al Sao Paulo, pero yo siento que Guatemala está dando ese golpe sobre la mesa y decir, ahora nos toca dejar las individualidades y que comiencen a reconocer el colectivo. Porque hay equipos que tienen muchas individualidades, pero en lo colectivo funcionamiento no funcionan y, vaga la redundancia, ahí es cuando tú haces un equipo. El equipo, un buen equipo tiene que funcionar tanto individualmente como colectivamente. Entonces yo siento que Guatemala tiene jugadores que pueden brindarle eh, ese beneficio adicional futbolístico a la selección y es hora que con este técnico en este segundo proceso comiencen a solidificar lo que se ha comenzado y seguir esa línea ascendente y consolidarse como equipo. Es hora que comiencen a tener un equipo. Yo creo que Guatemala es una de las selecciones que va si siguen haciendo las cosas bien, puede lograr cosas importantes. Acordémonos cómo Panamá ha crecido también Sí. futbolísticamente, porque pues ellos también comenzaron como ustedes. Ya es hora de que comencemos a trabajar en la selección a futuro. Entonces yo siento que a veces eh,
en muchas elecciones el resultado condiciona mucho el proceso. A veces la gente se deja llevar mucho por el resultado y a veces hay que confiar un poco más en el proceso. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer ahorita Guatemala, seguir con este segundo proceso del entrenador y ver que seguir logrando cosas importantes en línea ascendente. Con respecto a la Copa de Oro, ustedes eliminaron a Canadá. Penales o no, fue una eliminación directa, entonces fue quizás un fracaso futbolístico para Canadá, pues porque Canadá venía como favorita en el papel por individualidades y por colectivo y por lo que venía haciendo durante la eliminatoria pasada y por lo que logró solidificar en la Copa del Mundo y no se pudo lograr. Fue una sorpresa Canadá en la Copa América. Yo me acuerdo que hablando con colegas y con amigos y gente decíamos, Canadá es la cuarta de América si no está en Sudamérica, porque Canadá quedó cuarta en la Copa América que se jugó en los Estados Unidos en el año 2024. Entonces fue una sorpresa y confirmó lo que había logrado en el Mundial de Qatar, pero ahora con un nuevo entrenador que era Jesse March. Obviamente le ganó y se ganó ese tercer lugar contra México en el Nations Cup, si no me equivoco, que es donde se lesiona Alfonso Davis, ese partido por el tercer lugar. Entonces, Canadá venía siendo favorito en el papel y pues esto es fútbol y eso es lo lindo del fútbol, que por penales Canadá sale eliminada de la Copa de Oro. Entonces, yo creo que al ser eliminada por una selección como Guatemala, yo creo que la gente se fijó más en el resultado que tanto por la selección. Yo creo que Guatemala es una buena selección, pero que aún está en crecimiento y creo que tiene todavía que tener una línea ascendente todavía un poco más y yo creo que van en buen camino. Sí, y bueno, ya nos hablaste un poco del tema de la eliminación de Canadá en la Copa Oro, Mm. la sorprendente Copa América que tuvieron también, eso pues no se puede negar ese nivel mostrado. También Canadá que pues desde hace años ha venido en crecimiento y se han consolidado también. Y lo mencionábamos en el stream, antes me recuerdo yo en esa eliminatoria de 2006, que es donde Guatemala anterior a esta había estado más cerca del Mundial, ganó los 2 juegos ante Canadá de Ujú. ida y de vuelta en ese 2006 y hoy en día, pues, ya Canadá, pues, obviamente está en otro nivel. Allá en Canadá, pues, obviamente, creo yo que se tomaron a mal el resultado con Guatemala en la Copa Oro 2025 Claro, por el tema del nivel futbolístico, de las individualidades, como muy bien lo mencionabas, la forma también en cómo Guatemala, pues, de cierta manera le compitió a Canadá, porque, bueno, creo que lo viste muy bien en ese partido, incluso hubieron roces con los jugadores de Guatemala, pues, no se achicaban ante los jugadores canadienses, que muchos pensarán, bueno, es una gran selección, un jugador, pues, no se le mete del tú a tú, pero sí vimos eso con la selección de Guatemala. Y en lo claro, personal, te digo yo, esta selección se le ha inyectado mucho la mentalidad, porque en selecciones pasadas, pues, no mirábamos esa gallardía, ese coraje, ese temple para enfrentar así los partidos. Lastimosamente, con Estados Unidos caímos 2-1, un partido en el cual también, si se hubieran llevado de mejor manera las cosas, se pudo haber empatado. Y ahí sí que no sabemos si nos hubiéramos ido a penales, si se hubiera pasado, o al final siempre quedábamos eliminados. Pero ahí fue el parteaguas de Guatemala para iniciar la última ronda de la eliminatoria mundialista, la cual todos sabemos que, pues, terminó de manera trágica, cayendo ante Panamá en la penúltima jornada, la cual nos dejaba ya sin vida. Y en la última jornada que se le ganó y venció a la selección de Surinam, que también es una selección que ha dado de qué hablar por los jugadores nacionalizados. ujú. El tema de los nacionalizados en el Caribe, ahora te pregunto, un poco también al respecto, ¿cómo has visto, pues, em, ese tema de los nacionalizados en las selecciones? Guatemala ha recurrido a eso, incluso te cuento, en la sub-17 hay un canadiense guatemalteco ahorita con Guatemala, que es del Montreal, y pues es un jugador también que ha dado de qué hablar, Patrick Arana, han habido otros jugadores como Rubín, Herrera, Arquímedes, que ya pues los has de conocer. ¿Qué opinas Ujú. de este tema que se da hoy en día con las selecciones y que pues bueno, desde selecciones juveniles se empieza a traer este tipo de jugadores? Incluso en el partido con Guatemala pues van a haber 2 jugadores que son de doble nacionalidad. Mira, yo creo que el aspecto
de la doble nacionalidad es algo que ya está instalado en el fútbol moderno, así como el VAR, y ya no se va a ir. Yo creo que el fútbol antes, si nos romantizamos un poco con lo que era el fútbol anteriormente, pues uno para jugar por la selección tenía que haber nacido, había que haber crecido en ese país y sentir los colores. Ahora es parte de, del día a día. Si eres si tienes doble nacionalidad, puedes jugar para la selección de donde tengas arraigo, ¿no? Ya se está viendo más como los clubes, como si fuera un club, la selección en ese aspecto. No te hablo de la selección canadiense, sino te estoy hablando de las selecciones en el mundo. Tanto es en Francia, ves doble naturalizado. Entonces, yo creo que ese aspecto quizás le conviene un poco a las selecciones que tienen, que son un poco más modestas en lo futbolístico. ¿Por qué no mencionar a Canadá como era anteriormente? Creo que se tuvo que recurrir a esto y creo que muchas selecciones de Sudamérica están comenzando por ese camino, que es algo que normalmente se ve en los países europeos, esa doble nacionalidad, y pues ahora se está viendo en Norteamérica y creo que se está influenciando un poco en países sudamericanos. Siento que es algo que ha venido para quedarse. Canadá tiene muchos naturalizados, por ejemplo, eh, Alfonso Davis, pero Alfonso Davis llegó a Canadá cuando él tenía como 12 años con la familia. Él llegó de Ghana, entonces llegó como refugiado a Canadá. No es un jugador que haya tenido las formativas en otro país y que luego haya decidido, mi mamá es canadiense, bueno, no puedo jugar por, supongamos que hubiera sido francés, hubiera sido, él es de Ghana. Entonces, si él se hubiera quedado en Ghana, pues obviamente hubiera jugado por la selección de Ghana, pero pues vino como refugiado en un estatus por la crisis política, desde joven emigró con su familia aquí, Canadá le abrió las puertas en el estado de refugiado, él es de Burumburán, Ghana, si no me equivoco, si no estoy pronunciando mal el nombre de la ciudad donde es oriundo, y pues Canadá le abrió las puertas en Edmonton, donde actualmente se va a jugar el partido del 1 de junio con Uzbekistán, ayer lo hablábamos en el stream, le abrió las puertas Canadá, Alfonso Davis hizo las formativas, los Vancouver Whitecaps tienen la mejor escuela de menores formativas en lo que es Canadá de clubes de MLS, se lo llevaron a Whitecaps, llegó un ojeador del Bayern Múnich y ahí está haciendo historia con el Bayern Múnich. Entonces es uno de los casos que quizás Alfonso se siente también canadiense, pero siento que si hubiera jugado por Ghana, porque Ghana pues es un buen equipo africano, si hubiera comenzado a jugar y no hubiera venido como refugiado a Canadá, pues obviamente hubiera jugado por Ghana. Entonces, eh, hay jugadores naturalizados, tenemos a Nico Sigur también. Nico Sigur creo que es mitad croata, mitad canadiense, si no me equivoco. Hay muchos jugadores así, Steven Eustaquio es hijo de migrantes portugueses, entonces está apelando mucho a jugadores que tengan arraigo canadiense y que estaban jugando en Europa para poder consolidar el grupo, mientras se sigue invirtiendo en las divisiones menores en Canadá. El fútbol recién está en crecimiento, entonces yo creo que estratégicamente Canadá hizo lo correcto en el aspecto de traer doble nacionalizados, mientras tienes un proyecto a largo plazo que se viene ejecutando. Canadá estuvo en el Mundial de Qatar de la sub-21 el año pasado, ha ido a los mundiales sub-17 porque Canadá está invirtiendo en menores. También tienes la liga doméstica que tiene hace 8 años, que es la Canadian Premier League, que también sirve como para dar exposición. Estaba hablando justo hoy día en la conferencia Jesse March con el jugador Dominic Sator del Chicago Fire, que mencionaba, Dominic Sator, perdón, Joel Waterman, pues siempre los confundo los dos. Estaba hablando con Joel Waterman en la conferencia de prensa. Joel Waterman comenzó en el Calgary FC, que campeonó la liga doméstica en el año 2024, si no me equivoco, pero no campeonó con ellos. Joel Waterman era uno de los primeros jugar en la Canadian Premier League en el año 2019 más o menos, entonces de ahí se lo jaló el CS Montreal. Entonces la CPL también sirve como una especie de desarrollo para los jugadores, mientras se va invirtiendo en academias, en jugadores menores. Entonces el proyecto a corto plazo de Canadá fue tener este tipo de jugadores que tienen ascendencia canadiense
a lo que se viene trabajando a la par lo otro, y pues eso es el éxito de la selección. Y yo Sí, creo que ese modelo se va a replicar en muchas selecciones que quizás tienen un juego muy modesto futbolísticamente, pero que le pueda dar resultados a corto y mediano plazo. sí, en la mayoría de selecciones de CONCACAF, pues hemos visto, pues eso, que como bien Ujú. decís, es la nueva modalidad que usan este tipo de selecciones. Volviendo pues ya al tema del amistoso, que digamos, si estuvieras, bueno, estás hablando con un guatemalteco, pero Mm. ¿qué, le dirías a una persona si te pregunta qué jugadores son los que hay que tomar en cuenta para el partido ya en pocas horas? O sea, de los que están convocados para Canadá, a tu consideración, ¿qué jugadores es de tener cuidado? Tal vez no de tener cuidado, sino de echarles ahí el ojo, de lo que puedan, pues, mostrar en el partido. De la selección canadiense, pues obviamente yo creo que va a jugar Richie Laryea. Richie Laryea es un jugador muy vertical. Yo siempre he dicho que Richie Laryea es un jugador de esos laterales que tiene un juego brusco, es muy vertical y que sabe jugar en la línea. Y no te hablo de la línea lateral, sino te hablo en la línea cuando le ponen tarjeta amarilla. No sé, tiene ese tiempo que tú dices, le van a sacar roja y juega condicionado todo el partido. Esos jugadores es Richie Laryea. Richie Laryea es el reemplazo de Alfonso Davis porque Alfonso Davis estuvo lesionado. Y ahora Alfonso recién está buscando volver al fútbol, tener continuidad con el Bayern Múnich. Yo, la verdad, por más nombre que tenga Alfonso Davis, yo siento que la va a tener muy difícil cuando regrese porque Richie Laryea para mí ya le quitó el puesto, pero ese es un debate que vamos a ver después cómo viene trabajando Alfonso Davis, pero ese es un jugador al que yo le pondría mucho ojo también. Jonathan Osorio es un jugador muy interesante en el medio campo, que si bien es banca, porque sabemos que está Ismael Koné y Steven Eustaquio, jugadores del Sassuolo y jugadores del Porto, que están jugando en Europa, ellos son los del once titular, pero siempre el primer cambio o el segundo cambio en lo que corresponde al medio campo es Jonathan Osorio. Jonathan Osorio es un jugador que hay que tener mucho ojo en el medio campo de Canadá, porque Canadá juega con un 4-4-2. Otro jugador que hay que tener en cuenta y que es de la parte defensiva, yo creo que va a jugar Sorjan Basón, es un jugador que muy interesante de la MLS y pues de la Canadian Premier League, de la liga doméstica, al que me gustaría mucho ver, y es justo, de la ciudad donde yo vivo, juega para el club de la ciudad que yo vivo, es Thiago Coimbra. Es un jugador con mucha proyección, tiene 21 años y es de la liga doméstica de la Canadian Premier League, de la liga canadiense, y creo que es un jugador que es muy propenso a lesiones, y las pocas recuperaciones que ha tenido y cuando ha agarrado forma futbolística, ha sabido dar a buenos partidos y siempre se va con la cuota de más o menos 1 o 2 goles. O sea, creo que es un jugador muy interesante si es que llega a jugar. Hay opciones muy interesantes. Obviamente todos saben lo que pasó con Marcelo Flores. Me hubiera gustado verlo en, en la oncena titular, pero pues vamos a ver cómo alinea la, el once titular Jesse March mañana, ¿no? En conferencia se le preguntó si ya tiene el once titular y aún no lo tiene. No sé si lo dijo para despistar, pero la verdad que yo sí le creí que todavía estaba afinando detalles y no tenía más o menos, al ser un amistoso no FIFA, no sabe qué jugador puede mañana ingresar, pero dijo que estaba ajustando algunas piezas y que todavía no tenía el once titular definido, que a veces es una mala noticia cuando está un partido de eliminatoria a 2 días o un amistoso de alto calibre, pero yo siento que al ser no un amistoso FIFA y al tener jugadores que quieres probar y que no tengas todavía claro el once titular, quiere decir que la competencia interna está buena y pues lo veremos mañana en el partido contra Guatemala. Más allá de, bueno, el resultado, más allá de que si va a ser una victoria o no, qué esperas? Ya casi vamos a finalizar, pero ¿qué esperas de la selección de Canadá precisamente en este amistoso? Obviamente no se juega nada, es un partido de preparación tanto para Guatemala, para Canadá, pero ¿qué esperas de este amistoso? ¿Qué provecho crees que le va a sacar la selección de Canadá a la selección de Guatemala?
Yo creo que me gustaría, como dicen los argentinos, que jueguen los pibes. Me gustaría mucho que tengan los muchachos, que no tengan los muchachos que han sido convocados y que saben que quizás no tengan muchas opciones de jugar el mundial, que tengan minutos, que tengan ese sabor de competencia. Y yo creo que Guatemala está llevando un buen equipo. Creo que hay dos ausencias por Guatemala. Creo que no está jugando, según tengo mis notas aquí, Rubio y Herrera creo que no van a jugar. Sí, de hecho, Rubio, Herrera, está Jaén, Arquímedes, Olger, Olga Escobar, bueno, claro. no va a estar en convocatoria, como habíamos mencionado. La mayoría de la liga local, pues no te miento, sí son jugadores que han estado en selección nacional, jóvenes nuevos que te había mencionado, el caso de Matthew Evans y Damián Rivera, jugadores que estuvieron en la Copa Oro, pero no tuvieron minutos y Ujú, pues inician este proceso. Y bueno, Tena, como te mencioné, que me confirmó a Marvin Ávila de momento como titular y a Kenderson Navarro, el mismo arquero que fue el titular en la Copa Oro ante Canadá tras la baja de lesión de Jaén en ese momento. ujú, Y pues estos serían, y las bajas sí, como mencionas, serían, si no estoy mal, unos 4 o 5, porque está Herrera, Rubín, Hagen, Olger Escobar, Arquímedes Ordóñez de la USL, que han venido siendo los titulares en selección nacional. ujú. Y Claro, Ajá, y bueno, por parte de Guatemala, mencionándolo de una vez, lo que te había mencionado, el tema de probar a los jóvenes, el nuevo proceso que mencionas también de Luis Fernando Tena, que obviamente, pues este año no nos jugamos mucho más que la Liga de Naciones hasta finales de año, pero se va a aprovechar las fechas FIFA. Se está aprovechando ahorita que no es FIFA, pero se quiere ujú, aprovechar con los mundialistas en el mes de marzo en Estados Unidos y pues en el mes de junio ver también si sale algo, ¿verdad? Porque obviamente va a ser el mundial y bueno, es una ventana, pues, muy grande. Ya para finalizar, Carlos, ha sido, pues, un gusto estar contigo. Bueno, tu vaticinio al respecto del partido de mañana, ya me lo habías dado ayer en el stream, pero si nos lo puedes volver a mencionar, tu sí. vaticinio entre Guatemala y Canadá. Y bueno, y antes de que des tu vaticinio, si puedes mencionar, creo que ya viste la convocatoria, pero algún jugador que te llame la atención o que le tengas el ojo de Guatemala el día de mañana. La verdad es, a ver, déjame, si me, déjame revisar de nuevo en mis apuntes Sí, está bien. la convocatoria de Guatemala porque te soy sincero, yo estaba, o sea, los nombres que yo seguía son los convocados como que Habituales. los habituales. Entonces, esta convocatoria, pues es muy, a mí me da mucha sorpresa los nombres, pues porque quieren buscarse un espacio, ¿no? Obviamente, Olger Escobar va a hacer mucha falta. Era un jugador que yo, la verdad, quería verlo porque, pues, obviamente, no está, recién comenzó a afianzarse en, En Montreal. en Montreal, pero si me repites el nombre del jugador del Sao Paulo que va Marvin a ser Ávila. vendido, Marvin Ávila, ese está convocado. Ese Sí, es un jugador que va de siento titular. que me gustaría ver porque pues es de esas historias que cuando un jugador pues es una promesa llena de esperanza Sí, al que sigue el fútbol de Guatemala y que busca la manera de tener jugadores de esa magnitud que salgan, creo que va a ser un orgullo nacional poder verlo y qué mejor debut que pueda más que sea debutar con la selección y meterse un gol y pues que vaya a jugar por el Sao Paulo. Yo no sé si estoy en lo correcto, no quiero desinformar, a ver si tú me corriges, sí, está bien. pero yo creo que el Sao Paulo tiene una buena cantera, bueno, todos los brasileros tienen una buena cantera de juveniles, pero no sé si conoces a Miguel Terceros de Bolivia. Él también creo que comenzó por la misma ruta que está siguiendo este jugador de Guatemala. No sé si estoy desinformando o no, pero me parece que también llegó a jugar por uno de los clubes de Brasil. Eh, y creo que también es una historia parecida a la que venimos contando. A ver, déjame confirmar. Pero con respecto al vaticinio, como le llaman ustedes, nosotros les decimos pronósticos. Sí, Yo, pronóstico. yo creo que el partido va a acabar 3-1. 3-1 por,
por Canadá y un jugador de la Canadian Premier League. Miguel Tercero juega en Santos. En Santos. Pero pues eso es lo que tienen las academias brasileras, que tienen, apuestan por jugadores que tienen mucha proyección. Y yo siento que este jugador le va a hacer mucho, le va a ir muy bien probar jugar por las inferiores de Sao Paulo porque va a tener una formación completamente diferente a lo que va a tener en Guatemala. El Sí, fútbol obvio. brasilero es muy competitivo. Es muy competitivo. Mucha gente no lo conoce, pero los partidos y el dinero que se mueve en esa liga, en el Brasileirao, es, y los partidos son de alta competencia. Entonces yo siento que va a ser una buena experiencia para este jugador. ¿Y por qué no? Yo siempre lo digo, los países que están en un crecimiento futbolístico, basta que se vaya uno y que le tenga éxito y es la puerta para que muchos entren después. Sí, Entonces, es algo que él puede tener en sus manos y que pueda quizás abrirle la puerta para muchos jóvenes que anhelan con vestir la selección de Guatemala y que pues quieran tener esa oportunidad y por qué no hacer historia con la selección. correcto. Y bueno, entonces es 3-1 a favor de Canadá, obviamente. Ujú. Sí. Bueno, yo había mencionado también mi vaticinio el día de ayer. Para mí igual Canadá gana 2-1, será por la mínima, pero gana Canadá. Yo lo que espero ver de Guatemala, pues, es obviamente consolidarse o ver bien a los jóvenes, a los nuevos que van integrando. El mismo Tena lo dijo, que no puede cambiar un esquema completo, siempre tiene que ser esa combinación entre experiencia y juventud en la selección. Y creo Ujú. yo que eso, pues, es lo más importante en este amistoso. Pero sí creo que vamos a caer 2-1. Pero a todas las personas que nos vayan a estar viendo, dejen en los comentarios sus vaticinios, sus pronósticos de cómo va a quedar el partido, qué opinan de la selección de Canadá, sus jugadores. Ya aquí nos ilustró un poco Carlos de lo que nos vamos a enfrentar mañana, jugadores de la Canadian Premier League, algunos legionarios, algunos jugadores de la liga local de la MLS, y pues también las impresiones al respecto o de alrededor de lo que se lleva de este Guatemala-Canadá. Carlos, ¿cómo podemos encontrar el canal o el medio en redes sociales? ¿Qué tipo de contenido podemos encontrar ahí? Claro, miren, si quieren informarse todo lo que tiene que ver con el fútbol canadiense, canadienses en el extranjero, la liga local canadiense, la Canadian Premier League, para que sepan que aquí también se juega fútbol, no solo se juega hockey, la liga femenina y todas las noticias del acontecer del fútbol canadiense, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, nos ayudarían mucho si se suscriben y activan la campanita. Estamos como Pelota de Maple en todas las redes digitales. Estamos en Instagram, en Twitter, o X, como quieran llamarlo. Tenemos una página de Facebook también, una página web, si quieren leer artículos también, si les gusta la lectura, pelotademaple.com. Ahí pueden ingresar a nuestro medio digital para informarse sobre el fútbol canadiense en español. Así que los invito a todos ustedes, aprovechando este espacio, para que se suscriban a nuestro canal y si nos pueden dar una ayuda a hacer crecer la cuenta de Instagram también. Somos un fútbol muy de nicho, siempre lo digo, porque pues obviamente México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá son países futboleros, entonces pues ahí se respira el fútbol. Canadá está creciendo en el fútbol y pues al ser un proyecto de nicho pues tratamos de dar ese granito de arena más para poder difundirlo para los que les gusta el fútbol y que sepan que en Canadá también se juega fútbol y nos pueden seguir ahí, ya saben, para que se informen y reciban todas las noticias sobre el acontecer del fútbol canadiense. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todas las personas. Y bueno, que sea un bonito amistoso el día de mañana, más que una rivalidad deportiva, pues es algo que une a las personas en todo el mundo, entonces esperamos que se lleve a cabo de la mejor manera. Así que nos vemos en un siguiente video. Mi nombre es Josué Mérida de Fútbol Chilero desde Guatemala. Saludos hasta Canadá también y pues pásenla muy bien. Feliz noche. Feliz noche.